Estamos en el estudio del doctor Carlos Blanca Bustamante. El día de hoy hemos venido a hacerles unas preguntas respecto a un tema que tiene a todo el país prácticamente preocupado. Todo lo relacionado al derecho electoral. ¿Cuáles son las opiniones concretas respecto a la materia electoral en un contexto de debates, de idas y venidas, claroscuros respecto a ello, ¿no? Es así que nosotros como Palestra Editores y el Instituto Palestra hemos tenido a bien empezar un nuevo ciclo dentro del trabajo jurídico relacionado a ello. Inauguramos en ese sentido esta entrevista con uno de los mejores o acaso el mejor especialista sistemático en materia electoral que hay en el Perú, el doctor Carlos Blanca Bustamante. Usted, profesor, como especialista, profesor en Derecho Constitucional, que obviamente trata también sobre el tema de Derecho Electoral, el cual viene dictando casi 20 años en la Universidad Católica, ¿cómo evalúa el actual proceso electoral? Se ha dicho que el Jurado Nacional está teniendo una intervención atípica, acaso un protagonismo inusual, que estaría debilitando de alguna forma, quebrando un poco la legitimidad social del sistema electoral. ¿Qué comentario le suscita esos análisis que se vienen dando? Yo creo que la mayor participación que en estas elecciones ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados especiales no son consecuencia de una hipertrofia de su función, sino son consecuencia de que en este proceso electoral se están aplicando leyes que en procesos electorales anteriores o todavía no estaban vigentes o eran incipientes y no fueron, digamos, debidamente asimiladas por los partidos. Me refiero básicamente a dos temas, porque en el fondo todo lo que ha pasado gira en torno a dos temas. En un caso, la democracia interna, si se han respetado las normas de democracia interna, y en otro caso, si se han respetado las normas sobre propaganda electoral que prohíben utilizar como propaganda electoral la entrega de regalos, de dádivas o de sumas de dinero. Que esta es una norma nueva que entró en vigencia recién en el mes de enero del 2016, ya ha empezado el proceso electoral. Respecto a lo primero, en realidad las exigencias de que los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso sean producto de elecciones internas es una exigencia que viene de la Ley de Partidos Políticos, que es una ley dictada el año 2003, aprobada en el Parlamento por los partidos, que ahora ha cobrado inusitada relevancia por el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados especiales, de Lima particularmente, donde se inscriben las fórmulas presidenciales, tiene que comprobar que la democracia interna se haya practicado, porque esta es uno de los requisitos para la inscripción de los candidatos. Entonces, de esto deriva el problema con uno de los candidatos, al haberse comprobado que los procedimientos internos no fueron los de ley. Y en el otro caso, una nueva norma, la ley 30.414, que entró en vigencia recién en enero de este año, que prohíbe entregar regalos y dádivas para justamente garantizar la libertad del sufragio. Y bueno, al encontrarse que un candidato había entregado obsequios que no eran propaganda electoral y que excedían el monto que la ley establece como máximo, han generado la sanción a este candidato con la exclusión del proceso. Si yo le diría lo que muchos politólogos peruanos, por ejemplo, Steve Levitsky, el profesor Fernando Tesa Soldevilla y Eduardo Darllán, señalan, ¿no? Democracia interna, todos señalan haber cumplido las exigencias de democracia interna en Jurado Nacional de Elecciones, pero todos a su vez en los estudios que han presentado respecto de los partidos políticos señalan que en términos concretos la democracia interna en el país es aparente, porque casi no se cumple a cabalidad o no se cumple en sentido estricto. ¿Cómo entonces puede orientarse la interpretación o la ejecución de la democracia interna? ¿Cómo es que puede evaluarse del Jurado Nacional de Elecciones si es que el Jurado Nacional de Elecciones en gran medida no tiene ni siquiera un reglamento claro de intervención para verificar si se cumple o no en los partidos? Porque acá estamos conversando sobre el tema de democracia interna en términos quizás formales, en tanto el orden jurídico electoral que lo ha establecido, pero en tanto el cumplimiento efectivo de estos señalamientos, no quizás. Entonces,
¿Cómo matizar una opinión así? Porque la opinión pública en el país, en este preciso momento, ya está con uno la certeza de que quizás con unos no había una aplicación de la ley correcta, cabal, y quizás en otros casos no la está habiendo tanto. ¿Cómo matizar una opinión exacta a la realidad que no nos desconecte del sentido común que se está estableciendo en la sociedad? Yo creo que el problema no está en que se exija practicar la democracia interna. El problema está en que los partidos, cuando han aprobado la ley de partidos, que es donde están estas normas, han dejado abierta la puerta para escabullirse, para evadir. ¿Por qué? Porque han establecido que los procesos electorales internos son controlados y realizados por el propio partido, o sea, puertas cerradas. Ahí no entra el Jurado Nacional de Elecciones y no entra la OMP. Una gran diferencia con lo que ha ocurrido y está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay y en Chile, 3 países cercanos al Perú, en los que se han establecido elecciones primarias obligatorias, en el caso de Chile facultativas, pero en los otros 2 países obligatorias, para elegir los candidatos a la presidencia y los candidatos al Congreso. Pero con la diferencia de que esas elecciones internas las organiza la autoridad electoral. En consecuencia, es como si aquí, y eso es lo que debió hacerse, la OMP debería organizar las elecciones internas. En la ley actual eso es facultativo. Los partidos pueden pedirle a la OMP que organice sus elecciones internas, pero si no quieren hacerlo no lo hacen, y de hecho nadie lo ha hecho hasta donde yo tengo entendido. ¿Por qué? Para manejar ellos de una manera reservada esto. Yo creo que si, por ejemplo, las elecciones en estos partidos que han tenido problemas hubieran sido hechas por la OMP, no habría todo este problema de actas. La OMP habría ido con sus ánforas y sus actas y sus funcionarios a realizar las elecciones. ¿Qué pasa ahora? Que como no ocurre esto, lo que el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Especial analizan son papeles. O sea, a ellos se les entregan expedientes, actas. Actas que pueden corresponder o no a la realidad. Yo creo que lo que ha pasado en uno de los casos más importantes es que el jurado, al revisar las actas o el juego de actas, porque había actas de una fecha, actas de otra fecha, en fin, había actas de varias fechas, encontró incoherencias en las actas. Y ahí comienza el problema. Entonces se le generó la certeza de que las actas no reflejaban un proceso real de democracia interna. Creo que ese es el problema, y creo que el salto que hay que dar después de estas elecciones es exigir que las elecciones primarias de los partidos sean organizadas por la OMP. Correcto, excelente. Mirando más o menos los modelos de derecho electoral comparado en base a la experiencia que usted tiene sobre la materia, ¿qué tipo de deficiencias en la democracia interna usted cree que pueden llegar a justificar la exclusión de un candidato presidencial? Y lo pongo de otro modo: toda deficiencia en la democracia interna lleva inexorablemente a la exclusión de un candidato y una plancha congresal y una plancha al Parlamento andino. Bueno, la ley de partidos, en realidad, cuando habla de democracia interna, se refiere a 2 aspectos: la elección de las autoridades del partido, o sea, de los dirigentes del partido, que es un tema más interno, y en segundo lugar, la elección de los candidatos a cargos públicos, a la presidencia, al Congreso, incluso a los gobiernos regionales o municipales. Que ese es el tema que yo creo que interesa desde el punto de vista electoral, básicamente. Está bien que se estimule que la elección de dirigentes de los partidos también sea democrática, pero mayor relevancia tiene que los candidatos de los partidos sean elegidos democráticamente. Esto en realidad formaba parte de un esquema mayor, que era exigir la democracia interna como contrapartida a la supresión del voto preferencial. Entonces, esta era una por otra, ¿no? Ya se eliminaba el voto preferencial, pero se exigía que los partidos no designaran a dedo los candidatos, reemplazar la dedocracia por la democracia. Pues yo creo que lo que es relevante es la elección de los candidatos, ¿no? Mire usted, estamos en estos días que se desarrolla el proceso electoral peruano, se está desarrollando también en Estados Unidos
las elecciones primarias para las elecciones de fin de año. Y estamos viendo de qué manera ejemplar se realizan estas elecciones primarias, de una manera abierta, sin que haya discusión, digamos, sobre los procedimientos. Hay varios candidatos en cada partido, votan incluso los ciudadanos independientes que se inscriben para votar. Eso es a lo que deberíamos llegar. Las elecciones primarias norteamericanas son en realidad el modelo de elecciones primarias. Y en Estados Unidos se han convertido en un mecanismo muy importante de selección de los candidatos, que claro, a veces genera sorpresas como la de Trump, ¿no? O la de Bernie Sanders. ¿No? O Sanders en el caso del Partido Demócrata, pero que es la forma de expresión de una conducta democrática. Correcto. Ya entrando más a puntualizar algunos casos, como para ir también terminando la entrevista, ya lo mencionó hace un rato, ¿no? El caso del partido Todos por el Perú, que estaba liderado por Julio Guzmán. ¿Cuál es su reflexión general sobre ese caso? ¿Usted considera, porque, por ejemplo, que su rápido ascenso y según las encuestas, lo que indicaban, su aceptación demográfica en buena parte del país, 18-20%, habría tenido que ser tomado en cuenta a la hora de ponderar el caso y definir su solución? Esto es, me remito al hecho de que la población en determinado aspecto tenía como una de sus opciones a esa candidatura, y en todo caso, ¿cuál cree que debió haber sido una solución tentativa, digamos, un poco más legítima o con menos quiebre de legitimidad social como la que está viendo ahorita, respecto de ese problema, para salvar ese problema? Porque como se ha leído públicamente, han hecho un intento de ponderación bastante, con una argumentación algo no tan coherente hay muchos huecos en la argumentación respecto a lo que es el derecho a la participación política, o el respeto o la igualdad respecto de todas las personas en la inscripción de los partidos, el cumplimiento con las formalidades para competir. ¿Cómo cree que debió ponderarse ese aspecto? O si no se debió ponderar, ¿cómo debió argumentarse? Bueno, hay que partir del hecho de que cuando se inicia el problema del partido Todos por el Perú, todavía no tenía en las encuestas una posición relevante. Porque fíjese usted, lo llamativo del caso de Todos por el Perú es que este partido, hasta el día 10 de octubre del 2015, tenía todo en regla. Estaba inscrito, tenía inscrito el comité ejecutivo, el tribunal electoral, los personeros, los representantes legales, no tenía ninguna dificultad. ¿Quién generó la dificultad? El propio partido. El 10 de octubre, por razones que ignoro, pero que me llaman la atención, este partido realiza una asamblea, cambia el estatuto, cambia el comité ejecutivo, cambia el tribunal electoral, cambia los representantes, reorganiza todos los comités provinciales. Algo extraño. A portas de un proceso electoral, este partido decide hacer un cambio total de sus estructuras. Y esos cambios que tenían que ser registrados en el registro de organizaciones políticas no fueron registrados, porque el registro de organizaciones políticas apenas se le presentaron los documentos, que además no se le presentaron en octubre, sino como un mes después, a finales de noviembre, los observó desde el primer momento. Entonces, cuando el problema salta a la opinión pública, ya esto tenía semanas de haber sido observado en el registro de organizaciones políticas. Entonces yo creo que tengo la impresión de que el partido se generó el problema por las razones que ellos sabrán, porque si no hubieran tocado sus estatutos del 10 de octubre no hubiera pasado absolutamente nada, hubieran elegido su candidato y ahora estarían en plena campaña. Yo creo que el hecho de que posteriormente ellos hayan tenido en las encuestas una cierta intención de voto no puede influir en el hecho de que el tribunal electoral, porque el jurado lo es, no aplique las reglas, porque entonces caeríamos en una situación muy peligrosa, ¿no? De que las reglas no se le aplican al que tiene una intención de voto alta y sí al que tiene una intención de voto baja. Yo creo que el tribunal electoral tiene que actuar en base a la legislación aplicable y punto, ¿no? Que creo yo que es lo que efectivamente ha hecho. Y siguiendo esa línea de argumentación que acaba de hacer presente, se han presentado en estos momentos ya alrededor de 3, entiendo que quizás ya 4 tachas contra la candidatura de Keiko Fujimori a razón de un video
que ha circulado por redes sociales y que en algunos medios de comunicación tradicionales también ya están sacando, sobre la entrega de dinero en varios concursos de música hip hop y afines, respecto de un comando de campaña juvenil que se llama Comando K, que ellos tienen a su cargo, ¿no? Al principio se había negado, pero parece que la documentación audiovisual es contundente. Siguiendo con la argumentación que acabo de mencionar, ella tiene casi alrededor del 30% según las encuestas, siempre según las encuestas, no se sabe cómo es en términos concretos. Podría estar perfectamente habilitado el Jurado Nacional de Elecciones como para excluirla en los mismos términos que la señora Acuña. Sí, claro. Lamentablemente sí. O sea, sería un hecho evidentemente impactante sobre el proceso electoral, porque la candidata que aparece como favorita desde hace 2 años en todas las encuestas quedaría excluida. Pero lamentablemente, si se aplica la ley, eso es lo que tendría que ocurrir. Bueno, previa investigación. Quizás aquí la reflexión que hay que hacer es si la medida que establece la ley es la adecuada o no. O sea, si la exclusión de un candidato, porque la ley establece 2 sanciones, una sanción pecuniaria, una multa, ¿no? de 100 UITs, que es bastante fuerte, bastante alta, que aplica la OMPE, y luego la exclusión. Habría quizás que reflexionar si esa sanción es adecuada o es excesiva, o de repente regular en el futuro que eso ocurrirá si esto es reiterado, qué sé yo, y en todo caso priorizar la aplicación de sanciones pecuniarias al partido y eventualmente al candidato. Correcto. Sin necesidad de excluirlo. Creo que como esta es una ley que lamentablemente se ha dictado o ha entrado en vigencia en enero, ¿no? En enero, por una demora que hubo primero en el Congreso en aprobarla y después en el Ejecutivo en promulgarla, porque ha estado más de 6 semanas sin que el Poder Ejecutivo la promulgue. Quizás no se ha reflexionado suficientemente y habría que pensar en el futuro, porque no tiene correlato en otras legislaciones electorales, ¿no? Entonces es algo nuevo. De cómo surgió habría que analizarlo, ¿no? Así como otro tema que hay que analizar, me parece a mí, es el tema de los plazos. O sea, me refiero a los plazos de inscripción, que hay que recordar que antes eran más largos. O sea, no siempre los plazos para inscribir los candidatos han sido los actuales. Antes había un plazo para inscribir candidatos a la presidencia de 120 días antes y no 90, lo cual te daba un margen por lo menos de 30 días adicionales para todos estos temas de tachas, impugnaciones y asuntos, digamos, jurisdiccionales. Quiero hacerle 2 preguntas finales en una sola. La primera es, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abierto un proceso de investigación por la exclusión de César Acuña, y aparentemente hay, según lo que algunos especialistas en los medios de comunicación han venido expresando, la posibilidad que también abran un proceso por la tacha a Julio Guzmán, ¿no? Yo me pregunto qué contenido se puede sacar incluso de una resolución a ese nivel como para incorporar el debate electoral después de las elecciones. ¿Qué enseñanzas nos va a dejar este proceso electoral respecto de la actuación, acaso, de los organismos internacionales en materia electoral, de derechos fundamentales, que bueno, ven tema de materia electoral? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el gran mensaje que deberíamos tener como ciudadanos en un contexto de precariedad institucional respecto de puntos básicos que el derecho electoral nos enseña que debemos mantener? Bueno, respecto a la OEA, bueno, sí, pues cabe la posibilidad de que la Comisión Interamericana pudiera disponer que el Estado peruano, por vía de una medida cautelar, que tendría que dictarla no sé quién, porque no está claro, porque el jurado ya resolvió y el jurado no va a dictar una medida cautelar suspensiva de sus propias resoluciones, pudiera en ese sentido acoger al planteamiento que por el momento ha formulado Acuña. Pero hay que recordar que la Comisión Interamericana no es un órgano jurisdiccional, a diferencia de la Corte. Por lo tanto, sus resoluciones no son vinculantes. Y esto quedaría más que nada como una recomendación.
por otro lado no sabemos con qué rapidez puede resolver la comisión. Ahora ha abierto el expediente, pero eso no es más que un primer paso, digamos, casi de registro en mesa de partes de lo que se haya recibido, porque ya la OMPE ha enviado a impresión las cédulas, y las cédulas ya no incluyen ni a Acuña ni a Guzmán. Entonces ahí hay un tema serio, ¿no? Bastante delicado. Posiblemente el tiempo les va a ganar y ni Acuña ni Guzmán van a llegar realmente al 10 de abril. Ahora, con relación a reflexiones que hay que sacar de este proceso electoral, yo creo que la principal, por lo menos yo me he referido a dos. Una más de fondo, ¿no? La de más de fondo es que hay que insistir a través de las normas legales y también, lógicamente, de la conciencia política en el fortalecimiento de los partidos. Los partidos tienen que institucionalizarse. No podemos llegar a una elección con 20 partidos, con 20 candidatos, en la que el 90% de los partidos son etiquetas huecas, porque detrás no hay militancia, ni organización, ni vida interna, ni ideas, ni dinámica social, ¿no? Entonces, yo creo que hay que avanzar, quizás con algunas reformas a la ley de partidos. Y la primera de ellas, me parece a mí, es establecer que las elecciones primarias sean en el futuro organizadas por la OMPE y supervisadas por el jurado electoral. Eso va a obligar a los partidos a hacer un esfuerzo para institucionalizarse. Me parece que ese es un tema muy importante. Y el otro, me parece que es la modificación de plazos para todo el proceso electoral, ¿no? Sin perjuicio de que en realidad creo que, esta sería una tercera idea, hay que integrar toda la legislación electoral que ahora está dispersa en un solo texto, que sería un código electoral, del cual ya hay hasta 2 proyectos que están en el Congreso hace más de 2 años y que el Congreso no ha discutido. Creo que hay que trabajar en esa unificación y actualización de la legislación electoral. Bueno, ha sido un gusto para nosotros tener la opinión bastante profunda en materia electoral del doctor Carlos Blanca Bustamante. Le agradezco que nos haya recibido esta mañana en su estudio y en gran medida le agradezco también que haya podido ser muy claro en aquellos espacios de confusión conceptual, de confusión temática de los problemas que se vienen suscitando. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias con Palestra TV. Permiso.